Buenas tardes, este es nuestro trabajo independiente sobre hematología y banco de sangre. Está conformado por Yuri Nieto, Estefanía Piedrahíta, Dariano Campo, Daniela Hernández y quien les habla, Mónica Nava. El desarrollo cronológico del trasplante usado la sangre del cordón umbilical como fuente alternativa de células progenitoras hematopoyéticas. Se ven reflejados algunas de estas enfermedades en las que se ha aplicado el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas procedentes de la sangre umbilical, las cuales son leucemias, linfomas, alteraciones en los neutrófilos, síndromes por fallo de la médula ósea, inmunodeficiencias primarias, enfermedad autoinmune y entre otras. Además, la presencia de potentes células madres en la sangre del cordón umbilical es muy alentadora para el uso de esta en la terapia celular. La habilidad de la sangre del cordón umbilical es regenerar distintos tipos de tejido que se ha vislumbrado gracias a los ensayos clínicos en curso, por ejemplo, para el tratamiento de la diabetes tipo 1. Se puede contar con laboratorios que pueden realizar estudios de sistemas del antígeno leucocitario humano por método de biología molecular, la cuantificación celular por citometría de flujo y la ubicación de estos es cercana a una unidad de maternidad, que podría ser la primera fuente de donantes de sangre del cordón umbilical, además de tener un personal científico altamente calificado. Lo que resta es precisamente contar con un área de laboratorio de tipo sala blanca para la manipulación celular de las bolsas de sangre de cordón umbilical y su criopreservación prolongada a menos 96 grados centígrados en termos de nitrógeno líquido que se podía lograr mediante una inversión constructiva. La sangre periférica constituye el objeto del hemograma, análisis que reúne las mediciones en valores absolutos y porcentuales. Agrega también el aspecto morfológico de las tres células, las cuales son leucocitos, eritrocitos y las plaquetas. La mayor parte de las alteraciones que encontramos en el hemograma no son de origen de la médula ósea, sino que son consecuencia de modificaciones patológicas de diferentes naturalezas. Los valores normales de estas células son establecidos por cada laboratorio de una población, los cuales tienen en cuenta el sexo y la edad. Los recuentos celulares y de la hemoglobina pueden ser medidos en forma directa por el volumen corpuscular medio, que está entre hematrocito por 10 sobre el reencuentro eritrocitos, que están normalmente entre 10 y 15 femtolitros, corresponde al promedio del volumen de cada eritrocito. También se encuentra la hemoglobina corpuscular media, hemoglobina por 10 sobre el reencuentro eritrocitos, está normalmente entre 10 y 12 picogramos, representa la carga media de hemoglobina de cada eritrocito. Y por último se encuentra la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la hemoglobina por 100 sobre hematrocito, que se expresa en porcentaje. Representa la concentración media de la hemoglobina de cada eritrocito. La alteración más frecuente que se encuentra al interpretar un hemograma es la anemia, el uso de los índices eritrocitarios, el tamaño y la cromía, combinado con el reencuentro reticulocitario, permite orientar la búsqueda etiológica clasificando la anemia. Entonces la anemia es el reencuentro absoluto de reticulocitos. Esta se divide entre bajo normal y alto. La baja normal es producción disminuida o ineficacia de los eritrocitos, que se mide en el volumen corpuscular medio. Entonces la baja se denomina microcítrica, la normal normocítica y la alta macrocítica. La alta es la pérdida excesiva de eritrocitos, las cuales
son hemorragias agudas o la hemólisis. En el laboratorio disponemos de diversos marcadores hematimétricos y bioquímicos, cuyo uso combinado puede facilitarnos la tarea y permitirnos el diagnóstico. También están los autoanalizadores utilizando diferentes métodos como la impedancia, difracción de luz, láser y otros de los sistemas de cálculo integrado, permitiendo obtener los índices eritrocitarios en forma automática. En este nos informa de que las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, NAT, se incorporan en los bancos de sangre para reducir el riesgo residual de transmisión de infecciones por vía transfusional, que como sabemos, los desafíos de la medicina transfusional es evitar la transmisión de enfermedades infecciosas a través de la sangre y sus derivados. Una de estas enfermedades es el virus HIV-1, que es causante del VIH, que como lo mencionamos anteriormente, es un virus que es transmitido a la sangre y causa VIH, una enfermedad contagiosa muy conocida hoy en día. Así que estudios se hicieron en Argentina, quien tenía el índice de virus HIV-1 más alto. Esta se tomó como población y se estudió el patrón molecular de los donantes de sangre, ya que la mayoría de estos no sabían que estaban contagiados y podían pasarle estas enfermedades a los que recibían sangre y los que necesitaban aquella sangre. Por ello, es tan importante la realización de NTA en el tamizaje de marcadores de infección. Para estudiar estas muestras se trabajó con el equipo cobas Ampliant Script HIV-1 Test versión 1.5 para la detección del ARN viral en plasmas infectados con VIH-1. Se estudió un total de 63 muestras de plasma con niveles conocidos de carga viral, o sea, concentración de ARN correspondiente a individuos de Argentina infectados con este virus. Los resultados del presente estudio muestran que el ensayo cobas Ampliant Script HIV-1 Test versión 1.5 ofrece una alta sensibilidad para la detección de ARN de virus HIV-1 en las distintas condiciones ensayadas. En este se nombra la hemovigilancia, que es un sistema para la detección, el registro y el análisis de la información relativa a los efectos adversos en los de donación y transfusión sanguínea. La transfusión de sangre es parte esencial de la medicina. Si se usa apropiadamente, puede salvar vidas. Es una terapia relativamente segura. El proceso para obtener una unidad de sangre de un donante para ser transfundido a pacientes es complejo y debe cumplir algunos pasos para garantizar la seguridad transfusiva. Primero, terapia transfusional, ya que el proceso de transfusión sanguíneo no está exento de riesgos, porque los virus, en la mayoría de los casos, se debe a las donaciones realizadas. 2. Se debe informar sobre los riesgos de las transfusiones y sus beneficios. 3. Es necesario tener un sistema de vigilancia y control sobre la sangre y componentes denominado HV, hemovigilancia, que inicia desde la donación, pasa por la aplicación del componente sanguíneo y termina con el retorno y uso de datos cuantitativos en el proceso. Cuarto, es importante el hospital, ya que tiene el trabajo de evaluar el reporte de unas reacciones adversas en la cadena transfusional y el uso de los componentes sanguíneos. La evaluación de estas RA transfusionales lleva en sí el grado de gravedad y de impunibilidad. Los donantes de sangre son voluntarios y se debe tener un seguimiento activo para evitar infecciones de transmisión sanguínea. Las reacciones transfusionales pueden clasificarse en inmunológicas y no inmunológicas. En el año 2014 se presentó aumento de reacciones transfusionales clasificadas como no inmunológicas, inmediatamente por contaminación bacteriana. En conclusión, la terapia transfusional hoy en día es segura. Sin embargo,
Los riesgos no infecciosos son muchos, más comunes probablemente de 10 a 100 veces que cualquier riesgo de transmisión viral, por lo que es muy necesario equilibrar los beneficios y riesgos de las transfusiones, que es la mejor estrategia para un uso apropiado de la sangre y sus componentes, teniendo como herramienta el comité hospitalario de transfusión para completar. Se hablan sobre varias enfermedades como las citopenías, que es un síndrome que se produce debido a la disminución de eritrocitos, plaquetas, leucocitos o la mezcla de ellos. Y entonces lo que hace la enfermedad es destruirlos. La pesquina de agentes infecciosos en donantes de sangre, que la causa es que no se realiza un buen proceso de identificación en la sangre de agentes inmunodeficientes o patógenos que se pueden transmitir por la sangre, como lo es la hepatitis B o la C. Los pacientes politransfundidos, que su causa es la consecuencia de la administración de varias unidades de hemocomponentes eritrocitarios en un plazo muy corto de tiempo. El examen a realizar es que se realiza un inmunofenotipo de las poblaciones celulares de la sangre mediante la identificación de marcadores celulares de superficie. Con ello se logra la presunción diagnóstico de la mayoría de las células T y las células B, que posteriormente se confirman mediante otros estudios. El artículo nos habla sobre cómo se ha tratado la enfermedad alrededor de los años. Entonces, en el artículo no se habla de un tratamiento en específico. Se hablan sobre varias enfermedades como las citopenías, que es un síndrome que se produce debido a la disminución de eritrocitos, plaquetas, leucocitos o la mezcla de ellos. Y entonces lo que hace la enfermedad es destruirlos. La pesquina de agentes infecciosos en donantes de sangre, que la causa es que no se realiza un buen proceso de identificación en la sangre de agentes inmunodeficientes o patógenos que se pueden transmitir por la sangre, como lo es la hepatitis B o la C. Los pacientes politransfundidos, que su causa es la consecuencia de la administración de varias unidades de hemocomponentes eritrocitarios en un plazo muy corto de tiempo. El examen a realizar es que se realiza un inmunofenotipo de las poblaciones celulares de la sangre mediante la identificación de marcadores celulares de superficie. Con ello se logra la presunción diagnóstico de la mayoría de las células T y las células B, que posteriormente se confirman mediante otros estudios. El artículo nos habla sobre cómo se ha tratado la enfermedad alrededor de los años. Entonces, en el artículo no se habla de un tratamiento en específico. En este artículo se habla del almacenamiento en condiciones de banco de sangre de las células rojas en sangre, RBC, y cómo en los fallos sufren algunos cambios perjudiciales que afectan activamente su metabolismo citoesquelético y membrana. Cómo la naturaleza exacta de este fenómeno y la combinación específica de factores que conservan los glóbulos rojos aún se desconocen. La maduración de estas células se dan gracias a la eritroproyectina, y si ésta no está presente, las células no tendrán viabilidad y no se proliferarán. Al principio, las células de interfase dan una enfermedad por medio de transfusión de sangre. Después de 1981, tras la aparición del síndrome inmunodeficiencia adquirida, SIDA, se hizo unas reformas en las prácticas para detectar el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, para descubrir el VIH-1 y el VIH-2. Para esta se utiliza la prueba ELISA, que es un ensayo inmunodeabsorción ligado a enzimas antígeno AG y anticuerpos AC. Para la hepatitis se hizo el antígeno con superficies con ELISA y anticuerpos anticordiosipina presuntivos de sífilis.
Evalúan los bancos de sangre en la región amazónica brasileña con la prevención de la malaria transmitida por transfusión o TTM. Una de las principales metodologías realizadas en el artículo se basa en una evaluación a la estructura y los procedimientos realizados de la prevención de la malaria transmitida por transfusión, clasificando en adecuado como mayor o igual a 80 puntos, adecuado de 50 a 80 puntos e inadecuado menor a 50 puntos, los cuales fueron clasificados 5 bancos de sangre como inadecuado y 5 como parcialmente adecuado. 7 no realizaron de forma adecuada el procedimiento requerido por el Ministerio de Salud y solo 1 cumplió con todos los requisitos. Con esto concluimos que la malaria es una enfermedad transmitida en la región amazónica por los bancos de sangre. Los bancos de sangre usan la automatización para disminuir los errores en la administración de sangre segura para las transfusiones. La FDA recomienda a los bancos de sangre para validar el proceso del sistema informático. Se creó un modelo de flujo de trabajo formal para las operaciones del banco de sangre y utilizando un sistema de automatización para verificar que cumple con las propiedades de seguridad, proporcionando las funciones de recolección, prueba, separación de componentes y transporte de sangre. Nuevas tecnologías como la automatización de sistemas, procesos y servicios como análisis de sangre y almacenamiento de sangre. Componentes para transfusiones de sangre. A medida que crecieron sus números y se expandieron las complejidades, estándares en el procedimiento de los productos sanguíneos llegaron a garantizar la seguridad del paciente. Con los años han actualizado sus estándares para asegurar que los bancos de sangre entreguen la sangre limpia y segura. Con esta herramienta, la cual tiene como objetivo mostrar que los procesos moldeados fueron sólidos y libres de errores como interbloqueos, uniones innecesarias o tener uniones de OR innecesarias. Con este sistema se tienen varios beneficios como la validación y el análisis de procesos más